Hola a todos una vez más. Ya son casi 2 años, centenares de vídeos creados y casi 700.000 descargas directas. Y seguimos, cada vez con más oficio y soltura, en la creación de material multimedia de e-learning online. Cuando empezábamos decía que pasara lo que pasara, nadie nos podría discutir nuestro papel de pioneros en el mundo de los videotutoriales hispanos y de los primeros en todo el mundo junto con algún otro proyecto anglosajón. Y desde luego el primero y único totalmente abierto, libre y gratuito. Cada vez más ilusionado, pues, con la perspectiva que dan los años de experiencia y los cientos y cientos de horas de vídeo, me convencen aún más de la enorme potencialidad educativa de estos métodos. Aunque 2 años después sigamos siendo la excepción, por desgracia. No me olvido en esta semi-conmemoración de nuestros 2 años, que se cumplen en marzo, de mencionar a los magníficos colaboradores que en este tiempo han aportado sus trabajos propios, como Yayo, Evil Hack, Israel Garza, Huevón o últimamente Julián Loza y Salva Jr. Seguro que me olvido unos cuantos, además del montón de gente que de distintos modos colabora en hacer el sitio mejor y más útil para todos. Pero en una perspectiva global hay que concluir que de momento el e-learning o la educación con 2 es, si quieres mejor, no despega en el mundo hispano. Pero dejamos las disertaciones que a muchos os importarán muy poco y vamos a la faena. Porque con este videotutorial número 40 vamos a entrar en un tema que seguro que a casi todos os interesa. Vamos a ver el modo en que podemos usar XML en PHP. XML, ese término que se ha convertido casi en tan común como HTML, CSS o el mismo PHP. En todos los ámbitos del mundo del software actual se expande de forma acelerada y en progresión geométrica. ¿Tiene esto importancia para los desarrolladores de PHP? Pues, según la mayoría de los gurús de este mundo, se ha convertido en la precondición necesaria para una Internet mejor, algo así como si fuera un lenguaje de relación universal para los distintos programas que se mueven por la selva de la red y la informática en general. Lo definen incluso como imprescindible para hacer la red y la informática más amigable, para desarrollar aplicaciones de modo más rápido, más interactivo, además de mucho menos complicado, haciéndolo más accesible para las grandes audiencias y no solo para iniciados. Esta irrupción de XML coge a PHP ya como una de las tecnologías maduras de la red y, por lo tanto, en una posición excelente para integrar suavemente XML dentro de las aplicaciones dinámicas sin necesidad de ningún sobresalto o cataclismo. Pues para empezar intentaremos explicar qué es eso de XML, que significa simplemente Extensible Markup Language, como puedes ver aquí, y que podríamos traducir literalmente como lenguaje extensible de marcas, o de un modo más claro como lenguaje extensible para el formato de documentos. En esta dirección puedes encontrar más información concreta sobre el término, porque XML es una forma de SGML, el Standard Generalized Markup Language, pero no necesitamos saber nada sobre SGML para poder usar XML. ¿Cómo podríamos definir lo que es XML? Pues se trata de una sintaxis para la estructuración de documentos que pueden ser leídos tanto por humanos como por máquinas.
La explicación sobre lo que es XML necesariamente va a ser breve. Estamos en un curso sobre PHP, no sobre XML. Para aquellos que quieran profundizar, quizá en el futuro dediquemos más a este lenguaje que desde luego tiene una gran importancia en general, no solo relacionado con PHP. Ya lo veremos ahora, pero si tiene una gran ventaja XML es su enorme versatilidad. Intentaremos dar una explicación eminentemente práctica y puede que el modo más sencillo para entender lo que es XML sea pensar en todas las cosas que no podemos hacer con HTML. HTML, que le sonará a todo el mundo, espero, y que se trata también de un lenguaje marco. Pero los documentos HTML son cualquier cosa menos bien estructurados. Las etiquetas HTML, las denominadas tag en inglés, técnicamente conocidas como elementos, y también los atributos son simples marcadores de identificación para el navegador. Por ejemplo, un par de etiquetas H1, como las que vemos aquí, designan una cabecera del primer nivel. Los navegadores interpretan esto entendiendo que queremos que se muestre un texto con un determinado tamaño, con un tipo de letra negrita, quizás también cursiva, pero lo que no hace HTML para nada es indicar que lo que va entre estas etiquetas sea un título de la página, o que sea el nombre del autor, o que sea una invitación para entrar al sitio, o que sea una oferta. No nos indica para nada qué es lo que contienen las etiquetas, sino que solo nos dice cómo queremos que se presente en pantalla. Se lo dice al navegador. Por eso, si vemos esta página, vemos cómo aparece el texto entre las etiquetas con un tamaño y un color, pero sin estructurarlo de ningún modo. No representa ningún tipo o ninguna categoría. Simple y llanamente es un texto que aparece en mayor tamaño o más resaltado. Una implicación de esta falta de estructura de HTML es que los motores de búsqueda tienen muy pocas guías para saber lo que es importante y no es importante en cada página de un sitio. Lo que significa cada trozo de texto en relación con el resto que forma una página. Hay varios métodos indirectos, pero ninguno de ellos infalible, como es el uso de las etiquetas meta, que en muchas ocasiones se usan de modo poco adecuado, poniendo dentro de ellas pues términos que no hacen referencia a la página, sino como un intento de intentarla promocionar, como todos sabemos. Pues una de las razones por las que XML parece ser que se va a convertir en omnipresente, así se vaticina, es en gran medida porque puede eliminar estos problemas y puede permitir a los motores de búsqueda realizar búsquedas, que es lo que hacen, de modo mucho más significativo. Pero XML tiene otras muchas utilidades y lo vemos en un ejemplo para un desarrollador web que será más idóneo para este tipo de curso que estamos haciendo ahora. Digamos que cualquier profesional de la web consigue el contrato con un portal para promocionar sus productos y se trata de un tipo de presentación que no llega solo con HTML como ocurre ahora prácticamente siempre. Probablemente el diseño de las páginas del portal y la tecnología del servicio web que tú uses y la que use el portal no sea la misma o tenga diferencias entre una y otra. Por tanto, hay que buscar una forma de convertir, de traducir los datos entre distintas plataformas. Poniéndonos en un supuesto interesante, consideremos que tú y la empresa para la que vas a realizar el trabajo usáis diferentes lenguajes de programación, tipos diferentes de almacenamientos de datos, diferentes editores HTML y diferentes hojas de estilo. En definitiva, todo diferente. Necesitamos, por lo tanto, una especie de puente que actúe como formato de intercambio de datos, lo que hará mucho más fácil producir con la configuración técnica que tienes, que sea fácilmente entendible por otras partes con el software existente y que sea igualmente fácil para la compañía convertirlo a su propio diseño. Pues XML es ese formato de intercambio de datos.
Habría otros sistemas, desde luego, como los que se utilizaban antes, que sería crear archivos delimitadores dentro de los scripts y llevar a cabo posteriormente transformaciones. Desde luego, un trabajo muchísimo más arduo, mucho más costoso y también mucho más dado a errores. Con este otro método lo que podemos simplemente es extraer nuestros datos en XML y el portal de la compañía que va a recibir la información podría escribir un script muy corto con apenas 3 funciones para transformar tus etiquetas XML en sus etiquetas XML correspondientes. La compañía podría tratar tus datos simplemente como si fueran sus propios datos. Por tanto, podemos decir que XML es un intento para alcanzar un lenguaje común y una configuración común de métodos para ejecutar tareas de este tipo, en lugar de tener que llevar a cabo trabajos personalizados cada vez que tengamos que transformar datos. Con estos ejemplos creo que queda contestada la primera pregunta de por qué usar XML. Si nos olvidamos de teoría y nos centramos en los problemas que XML puede solucionar, estaremos en una posición mucho mejor para ver si XML puede ayudarnos en nuestro trabajo ahora o en el futuro. En términos simples, XML es un formato de intercambio flexible de datos, que no depende de ningún software o de ningún dominio en particular. Puede ser analizado fácilmente tanto por máquinas como por humanos, y permite proveer contenidos para incluir información sobre la estructura de los datos junto con los datos mismos. La siguiente pregunta que puede surgir con respecto a XML podría ser ¿con qué podemos compararlo? Y en ese terreno realmente XML se parece mucho a HTML. Así, si vemos un archivo simple XML, como este que podemos ver en pantalla, se parece mucho a un archivo HTML y sería fácilmente entendible por cualquiera que esté acostumbrado a utilizar código HTML. Como podemos ver, al igual que ocurre con HTML, XML tiene etiquetas y tiene atributos. Pero además también la estructura jerárquica que se utiliza, la forma en la cual se contienen unas etiquetas a otras, es también muy similar, tiene alguna diferencia, pero también es muy similar a la que se usa en HTML. En XML cada par de etiquetas, como las que podemos ver aquí, párrafo y párrafo, de apertura y de cierre, se conocen como elementos. Aunque esto también es igual en HTML, donde ya decíamos que el nombre técnico que se le da es el de elementos, aunque la mayor parte de la gente prefiere usar el término etiquetas para definir a la construcción que enmarca a un elemento. Así de sencillo, esto que tenemos aquí ahora remarcado sería lo que es un elemento y esta sería la etiqueta de apertura y esta la de cierre. Por tanto, no es lo mismo etiquetas que elementos, pero sin embargo se usan muchas veces como sinónimos. De todos modos, una vez más, se trata de un tema no importante. Solo para la gente que no tiene idea de lo que habla y no le queda por lo tanto más remedio que chapar, pues tiene esta preocupación. Lo que interesa no es la forma en la que definamos algo, sino que entendamos bien de qué estamos hablando. Por tanto, entre HTML y XML hay bastantes similitudes, pero también hay una diferencia importante y es que en este caso las etiquetas XML son lo que se denomina autodefinidas. Veremos en su momento a qué nos referimos, pero esa es la diferencia fundamental. XML, como cualquier otro lenguaje de programación estructurado, tiene una serie de exigencias sobre cómo debe de escribirse ese código. Sin embargo, una de las características que tiene XML es que esas exigencias para su escritura son mínimas.
Una primera es que tiene que haber siempre un elemento raíz, algo que podemos comparar similar a lo que hace la etiqueta HTML de apertura y de cierre dentro de los documentos HTML. Es lo que se le llama a veces el elemento documento. Es lo que vemos en este primer ejemplo simple definido por la etiqueta libro, que como vemos inicia y cierra sus etiquetas todo el código XML. Por lo tanto, también aquí vemos cómo tiene que haber esa etiqueta raíz, pero a diferencia de lo que pasa en HTML, a esto nos referíamos cuando hablábamos antes de que XML es autodefinido, el contenido que va a tener esa etiqueta puede ser muy variable. En segundo lugar, los elementos deben estar jerarquizados. Tienen que estar bien ordenados en cuanto al modo en que cada etiqueta contiene o no a otras etiquetas. Lo vemos de nuevo en este ejemplo en el que podemos ver cómo tenemos aquí la etiqueta capítulo con el atributo título, tenemos después la etiqueta sección con el atributo título y luego la etiqueta párrafo, que aquí se cierra, y un nuevo párrafo. Pero observa como ahora cuando cerramos sección hay que cerrarlo antes que capítulo, ya que está contenido de este modo, como vemos está contenida la sección dentro de capítulo. Por lo tanto, así está correctamente creado. Sin embargo, si pusiéramos al revés aquí capítulo encima y sección debajo, no lo estaría, ya que entonces haríamos que algo que aquí estaba contenido después no lo estuviera al final. A eso nos referimos cuando hablamos de la jerarquía dentro de las etiquetas. Cuando una etiqueta está dentro de otra etiqueta, tenemos que cerrarla antes de cerrar la etiqueta contenedora. Creo que está claro a qué nos referimos. Si lo probamos así, vemos cómo nos lo devuelve el formateo. Sin embargo, observa cómo si simplemente cambiamos esto, si capítulo, esta etiqueta, la cerramos antes de sección, con lo cual, como ves, sección que estaba incluida dentro de capítulo queda abierta cuando cerramos capítulo y lo cerramos después, pues veremos como ahora sí que intentamos probar, nos devuelve un error que encuentra en ese punto. Lo volvemos a colocar en su sitio. Con lo que ya volvería a funcionar correctamente. Por tanto, en este ejemplo que tenemos aquí, la etiqueta capítulo contiene claramente a la etiqueta sección. Por lo tanto, está correcto. Sin embargo, en el otro ejemplo que poníamos antes, no lo voy a volver a cambiar ahora, pero estaba abajo, las etiquetas capítulo y sección se solapan una a otra y eso es algo no admitido por el lenguaje XML. XML, por tanto, no permite etiquetas solapadas. Todos los elementos tienen que estar cerrados deliberadamente. En contraste con lo que ocurre con HTML, que en algunos casos, como puede ser en Option o en LI, en esas etiquetas, no necesitan a veces cerrarse. Para cerrar una etiqueta podemos hacerlo bien con las etiquetas de cierre, como vemos aquí en libro, o con cualquiera de las otras, o también podemos hacerlo mediante el uso de una característica especial de XML, que no tiene equivalente ninguno en HTML, llamada un elemento autocerrado. No tenemos ningún ejemplo en este trozo de código, pero vamos a añadir uno para explicar a qué nos referimos con lo de elemento autocerrado, que si entiendes las etiquetas HTML es muy sencillo de entender. Imaginémonos que creamos una nueva etiqueta a la que llamamos logo y le vamos a poner como atributo pues el enlace a una imagen en concreto, cualquier imagen. Si no vamos a utilizar para nada más esta etiqueta, pues podemos ya cerrarla ahora sin tener que volver a escribirlo. Esto es lo que denominamos autocerrado, poniendo el símbolo de cierre, como vemos aquí.
Este elemento autocerrado, que también se denomina elemento vacío, es perfectamente válido en XML, y si lo comprobamos vemos cómo el código se mantiene perfectamente estructurado. Un elemento en XML puede contener tanto otros elementos como texto o como datos, y todo lo que contenga será analizado como tal. Si algo que aparezca dentro de un elemento no queremos que sea analizado de este modo, tendremos que escaparlo utilizando el mismo término que se utiliza en PHP y que por lo tanto entenderás ya perfectamente. Como ocurre con los otros lenguajes de programación, XML tiene una serie de caracteres restringidos usados por el código y que por tanto no podemos utilizar en su forma habitual. Si queremos usarlos dentro del contenido, tenemos que hacerlo mediante el uso de lo que se llama el escape, escapándolos. Lo podemos hacer bien usando código, como estos ejemplos que vemos aquí, o bien poniéndolo dentro de las secciones de XML, denominadas secciones data o CDATA sessions para los más puristas. Volveremos sobre esto en un rato dentro de este mismo video tutorial cuando hablemos sobre los documentos y los denominados DTDs. Pues además de estos requerimientos obligatorios para que podamos hablar de un buen formateado XML, este estándar también sugiere que los documentos XML deben empezar con una declaración de identificación XML, con lo que se da una instrucción de tipo MIM y el número de versión, como lo que vemos aquí, la forma de codificación. Se trata de algo que no es estrictamente obligatorio, sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones los analizadores, los parsers, devuelven un mensaje de error si no aparece. Otra característica de XML es que es case sensitive. Sabes que se refiere a que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Alguna variante de XML, como puede ser XHTML, requiere que las etiquetas y los atributos estén siempre en minúsculas. Este tipo de etiquetas minúsculas no son obligatoriamente requeridas en el estándar de XML, pero a menos que tengas alguna buena razón, deberíamos siempre usar las etiquetas y los atributos en minúsculas. Respecto a esto, otro tema que nos puede interesar, sobre todo desde el punto de vista de PHP, es que, como puedes observar en la identificación de XML, utiliza el mismo sistema al que se utiliza en las etiquetas cortas de PHP. Por lo tanto, cuando tengamos que utilizar los dos lenguajes de programación, tendremos que usar para PHP un lenguaje, un estilo diferente del estilo corto para que no haya confusiones. Creo que está clara la razón. Si en los dos casos usáramos solo el signo mayor o menor y la interrogación, podría a veces no quedar clara si la instrucción hace referencia a PHP o a una instrucción de procesamiento XML. Y para terminar con este tema de los requisitos de XML, hay que añadir que los documentos XML son siempre o usualmente son documentos de texto. Pueden contener también datos binarios, pero no están preparados para eso. Si queremos poner datos binarios en nuestro documento XML, tenemos que codificarlos primero y decodificarlos después. Ten en cuenta además que al incluir datos binarios podemos romper la plataforma sobre la que se basa el funcionamiento de XML. Por ahora, con lo que llevamos visto hasta aquí, podemos pensar que XML es una maravilla o que no lo es. Pero en cualquier caso puede que nos estemos preguntando ¿qué es lo que realmente puedo hacer en la práctica con todo esto? Y se trata de una pregunta que no es tan fácil de contestar y que lleva a mucha gente a perderse cuando se trata del tema de XML. Cuando aprendimos a usar HTML rápidamente sabíamos para qué. Con PHP lo mismo, después puede ser más difícil o menos, pero para qué vamos a usarlo está muy claro. En el caso de XML es tan versátil
y sirve tanto para utilizar con programas tan diferentes que explicar para qué se va a usar no es tan sencillo como puede parecer. En teoría podemos hacer tres cosas principales con XML. Podemos manipular y almacenar datos. Podemos pasar datos entre distintas aplicaciones de software o entre distintas organizaciones. Y podemos mostrar páginas XML en un navegador o otro tipo de aplicaciones usando hojas de estilo para aplicar a las directivas mostradas. En la práctica casi nadie usa realmente XML como un sistema de almacenamiento primario de datos, teniendo en cuenta que tenemos un sistema tan robusto y adaptable como SQL, lo que hace que esta función de XML sea prácticamente innecesaria. También es posible, aunque sigue siendo difícil, manipular datos usando XML, por ejemplo, para editar documentos. Pero, de nuevo, la mayoría de los usuarios no encontrarán muchas ventajas en el uso de esta práctica. Es cierto que se han hecho grandes progresos sobre cómo mostrar XML en el navegador, sobre todo a través del uso de XHTML en los últimos años. Pero sigue siendo un sistema poco maduro y hablaremos de esto un poco más en detalle dentro de un momento. Por tanto, si para manipular y almacenar datos mejor seguir utilizando SQL y para mostrar páginas XML en el navegador de momento es un sistema poco maduro, nos queda como trabajo principal para XML de momento el de intercambiar datos entre distintas aplicaciones o entre distintas plataformas. Y se trata también del área en el cual XML puede tener una mayor utilidad en nuestros trabajos junto con PHP. Por ejemplo, un programa hecho con el lenguaje C puede ejecutar algunas operaciones sobre datos almacenados en una base de datos y luego puede almacenar esos resultados en XML. Y con el uso de PHP podemos transformarlos en HTML para poder mostrarlos en el navegador o en otras aplicaciones. Este sí es un ejemplo concreto y muy útil del uso de XML. En definitiva, XML es un lenguaje de enlace e intercambio entre aplicaciones informáticas con una gran repercusión en las orientadas hacia la red. De momento, sin embargo, sigue siendo una tecnología en desarrollo, muy rápido, pero que ni mucho menos ha alcanzado aún sus límites. Y una de las cosas que XML intenta hacer y que HTML cubre solo de un modo muy imperfecto es el de forzar la separación entre el contenido y la presentación de un sitio web. Las etiquetas XML no contienen ningún tipo de información orientada a la presentación. Lo decíamos ya antes cuando veíamos este ejemplo. Aquí tenemos etiquetas que en cuanto al aspecto son similares a las etiquetas que aparecen en HTML, pero estas etiquetas no le dicen al navegador nada relacionado con cómo tiene que presentar los datos en pantalla. Decíamos al empezar que cuando en HTML creamos una etiqueta header o creamos una etiqueta H1, le estamos indicando a el navegador que tiene que presentar los datos con un determinado tipo de texto, un tamaño. Le estamos pasando, por lo tanto, información sobre cómo presentar esos datos. No hay ninguna razón para que no podamos crear en XML una etiqueta que se llame también H1 y que contenga cualquier tipo de información que queramos. Pero en este caso no le pasamos ningún tipo de instrucción al navegador de cómo tiene que presentar esos datos. Creo que la diferencia, por lo tanto, está clara. Nosotros podemos aquí crear esta nueva etiqueta
cumple todos los requisitos que indicábamos antes para ser XML con sintaxis correcta, pero se trata de una cabecera más con un contenido sin ningún tipo de información sobre cómo hay que presentar ese contenido en pantalla. A eso nos referimos cuando decíamos que XML permite llevar a cabo esa separación estricta entre lo que es el contenido de un espacio, en este caso de una página web, y la presentación que va a tener en pantalla. Nada sobre el tamaño del texto, sobre si tiene que ser negrita, y es algo que nunca va a ser XML. Toda la información para cómo debe presentarse en pantalla será aplicada a través de las denominadas hojas de estilo, que pueden ser o bien hojas de estilo en cascada, las ya muy familiares, me imagino que para todos, CSS, o también el denominado XSL, el Extensible Style Language, que es la próxima generación en hojas de estilo relacionada con XML. Estándar XSL que es necesario ir conociendo, aunque es un ejemplo más de lo que aún podemos seguir llamando promesas dentro de la, entre comillas, a lo mejor es un poco exagerado, pero la revolución relacionada con XML. Porque la promesa es que cualquier documento XML va a poder en teoría mostrarse en todos los modos diferentes que queramos, simplemente aplicándole distintas hojas de estilo. Seremos capaces de hacer que un documento XML cambie simplemente cambiando entre distintas plantillas XSL. Es una de esas cosas que no es necesario insistir en la utilidad enorme que puede tener. Significaría simplemente cambiando la plantilla y exactamente con los mismos datos en formato XML, tener una versión para distintos tipos de pantallas, una versión para los teléfonos celulares, una versión para gente con determinados problemas visuales, una versión que subraye determinadas partes para destacar respecto a otras, en fin, que nos permitiría la presentación en teoría indefinida de nuestros datos simplemente cambiando entre plantillas. Pero de momento la realidad no se puede decir que sea tan buena. De todos modos, XSL es un estándar que ya está en la red y en otros sitios, y me imagino ya a los más curiosos pues buscando información sobre él e intentando profundizar, cosa que estaría muy bien. Hay bastante información, como casi siempre, sobre todo en inglés. Pero se trata de un estándar todavía bastante inseguro y sigue habiendo resistencias para la generalización en su uso. Tenemos que tener en cuenta que las hojas de estilo CSS, que ya están presentes desde el año 97, que para la red es toda una vida, y todavía siguen teniendo problemas a veces los navegadores para admitir distintos tipos de mandatos CSS. Lo que hace que incluso muchos sitios web sigan usando las etiquetas fuente como siempre. Y estamos hablando de CSS, por lo tanto, otro tipo de tecnologías como XSL se van a encontrar de entrada con muchos problemas, por ejemplo, para ser detectados por distintos navegadores o para el uso concreto que queramos darle. Porque desde que apareció HTML, las quejas sobre las limitaciones que tiene en su trabajo han sido constantes, pero todas las tecnologías que son mejores son también difíciles de poner en la práctica, sustituyendo a una ya tan expandida y tan consolidada como es HTML. Por lo tanto, XML y otros tipos de estándares relacionados con este nuevo tipo de presentación de datos, como es el XSL, muy probablemente van a seguir avanzando. Ya tienen, que es lo que vamos a ver fundamentalmente, aplicaciones clarísimas y muy útiles, pero lo que es prácticamente seguro es que van a tener muchísimas más y que no hay que perderlas de vista para saber realmente cómo hacer nuestro trabajo de modo más eficaz. Pero mientras que XSL no se generalice, hay que seguir convirtiendo XML que tenemos, como por ejemplo veíamos antes ese tipo de documento en pantalla, si lo queremos transformar en un HTML formateado,
y que pueda aparecer en el navegador con un aspecto legible y personalizado, eso hay que hacerlo del lado del servidor. Y aquí es donde encontramos uno de los puntos de utilización conjunta, por lo menos de momento, entre PHP y XML. Porque esto también puede hacerse usando XSL, pero de momento pocos sitios han elegido esta opción. Hay distintas razones, pero uno de los factores que desanima a usarlo es que las transformaciones que se hagan mediante XSL solo valen cuando se consigue un HTML que siga cumpliendo con los requisitos que indicábamos antes para un buen formateado en XML. Eso es lo que se conoce como XHTML. Y de momento sigue siendo más común usar algún tipo de tecnología como PHP para traducir entre un XML y un HTML, que va a ser uno de los temas en los que nos centremos en esta parte del curso dedicada a PHP y XML. Pero en esta sopla de siglas que es la red, la de XHTML, es otra también a seguir, ya que tiene implicaciones muy interesantes para el futuro HTML y por lo tanto para el futuro de la web, sin duda alguna. Porque XML, por encima de todo, es un tipo de tecnología que permite adaptarse a situaciones muy concretas. De ahí que en torno a XML aparezca una cantidad enorme de derivaciones que simplemente son aplicaciones personalizadas de la posibilidad de relación entre distintas plataformas. Por tanto, sí tenemos acumulados una serie de datos mediante el uso de XML, que nos permite transmitir esos datos entre distintas aplicaciones. Necesitamos ahora, como decíamos, un modo de que esos datos aparezcan en pantalla con un determinado formateo. Y eso es lo que puede hacer PHP, que puede leer los datos y escribir incluso documentos XML por sí mismo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se transfieren contenidos desde un sitio web a otro, las tan famosas y que se están desarrollando muy rápido sindicaciones de nuestras historias entre páginas, y que utiliza el formato RSS, que no es más que otra variante del XML. Más siglas para marear a cualquiera. Pero en definitiva nos sirve para poder insistir de nuevo en que de momento el poder escribir XML puede que sea la tarea más común de aquellas que se hacen relacionadas entre PHP y XML. También la posibilidad de manipular e intercambiar datos entre distintos puntos finales, que pueden ser tanto humanos como otros programas de ordenador en la misma red, y que es lo que se denomina las tecnologías web service o servicios web, y de las que hablaremos justo cuando acabemos esta primera entrega dedicada a PHP y XML. Profundizaremos después en los llamados web service. Bueno, pues para no parar y seguir en este auténtico paraíso de las soplas de letras que es el mundo XML, vamos a ver ahora lo que son los DTD. Como explicábamos antes, los requerimientos para un documento XML bien formateado son bastante reducidos. Sin embargo, los documentos XML tienen otro nivel de exigencia posible, nivel que es llamado validación. Un documento XML validado es uno que cumple ciertas normas que juntas son conocidas como un Document Type Definition, DTD, que podemos definir en castellano como definición de... Para comprender la importancia de los DTDs, imaginémonos, por ejemplo, que encabezas un proyecto open source en el que participa un grupo de gente, como por ejemplo los que se están intentando crear en el centro por algunas personas, aunque de momento parece que hay poca costumbre de realizar trabajos conjuntos de este tipo, algo que es esencial en el mundo open source, en la red, y desde luego una de las mejores formas posibles de adquirir experiencia de aprendizaje para los que queráis practicar.
Imaginémonos, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo central de todo el curso, que ese proyecto tiene como objetivo crear una aplicación que sirva para catalogar libros y otro tipo de documentos que se encuentran libremente disponibles en formato electrónico en Internet. De momento tenemos claro que el mejor sistema para formatear el intercambio de datos que se pueda adaptar fácilmente a las nuevas tecnologías de presentación es sin duda XML. Y todos los miembros del grupo votan por codificar todos los documentos y los libros del proyecto en XML. Pronto van a empezar a acumularse un montón de documentos que podemos llamar XMLizados en formato XML. Pero resulta que tú como coordinador, cuando empiezas a comprobar el material, te encuentras con que unos documentos están formateados como los del ejemplo que vimos, pero otros muchos lo están con otros formatos. Unos lo pueden estar con un formato como el que utilizamos, este es el mismo ejemplo que utilizamos desde el comienzo del vídeo tutorial, que es totalmente compatible con XML, como ya vimos, cumple esos requisitos mínimos para XML. Y aquí tenemos otro que está igual de codificado con XML, es un esquema muy similar para introducir los datos de un libro, cumple también con todos los requisitos mínimos, pero sin embargo la forma en la que está estructurada es muy diferente entre uno y otro archivo. Los dos archivos usan términos muy similares, pero no totalmente idénticos. La estructura jerárquica de uno y otro archivo es también muy parecida, pero no es totalmente idéntica. Y este es el punto débil potencial de la autodefinición de las etiquetas marco que nos permite XML. Este tipo de variaciones aleatorias que hacen muy difícil que pueda haber una concordancia total entre tipos similares de información de los archivos. Rápidamente nos vamos a dar de cuenta de que tenemos que definir algunas normas sobre los tipos de información que deben contener los archivos donde queremos guardar los datos de los libros y también qué relaciones debe haber entre los elementos que contienen. Pues cuando lleguemos a esa conclusión que tenemos que crear esas normas sobre contenido y relación, acabamos de llegar a la conclusión de que necesitamos un DTD. Porque un DTD lo que hace es describir la estructura que tiene una determinada clase de documentos XML. Es por lo tanto una definición de los límites formales con los que garantizaremos que todos los documentos de ese tipo se conformarán para mantener unas normas estructurales y unas convenciones de nombres. Al usar un DTD lo que nos permite es especificar exactamente los elementos que están permitidos dentro de esa clase, las relaciones que va a haber entre los distintos elementos, qué tipo de elemento es cada uno de los que utilicemos y qué nombre va a tener cada elemento. Además, también tenemos que especificar los atributos, tanto los que son requeridos como opcionales, y en caso de que lo tengan, también los valores que pueden tener por defecto. También podríamos escribir todas esas normas en un archivo e enviárselas a cada uno de los miembros del grupo para que las fuera siguiendo y tener claro en cualquier momento, simplemente leyéndolas, cuáles son las formas que tenía que cumplir. Porque en el fondo un DTD no es más que esto, lo que pasa es que claro está, como ahora veremos, utilizarlo siguiendo el formato DTD, que crea una serie de normas para un tipo o una clase de archivos XML, nos va a permitir después distintas ventajas en cuanto a la validación. Pero si hubiera que comparar con algún DTD para entenderlo claramente, es simplemente esto, el conjunto de normas que tiene que cumplir el documento para poder ser validado. Por tanto, un DTD es solo una gramática acordada, más concisa y bien definida, con la cual hacer varios la misma cosa de la misma manera. Se trata de una disciplina muy útil para aplicar a todos los documentos XML
que pueden ser realmente caóticos debido a esa naturaleza enteramente autodefinida que tienen. Además, si un grupo de personas están de acuerdo con seguir un determinado DTD, este es el mejor camino para lograr un formato estándar para toda la información de un tipo determinado. Muchas profesiones e industrias, desde matemáticos a publicistas, departamentos musicales, departamentos de recursos humanos, necesitan desarrollar este tipo de formatos específicos para poder aprovecharse de las ventajas de XML. Y es lo que explica la auténtica sopa de letras que rodea al mundo XML y que creo que queda claro el porqué y lo positivo y no negativo de esto. Volviendo a nuestro ejemplo concreto en el que usamos XML para almacenar libros electrónicos, puede que los miembros que quieren hacer ese grupo tengan que pasarse mucho tiempo discutiendo antes de dar con un DTD que describa perfectamente las relaciones entre las tablas de contenidos, capítulos, títulos, pero podríamos seguir con cabeceras, índices, apéndices, secciones, párrafos, epílogos y demás. Por supuesto, después de tener creado un documento DTD, podemos ir añadiendo nuevas normas tan frecuentemente como lo necesitemos. No debemos perder la perspectiva de que estamos en un curso de PHP y MySQL y, por lo tanto, esta introducción a XML es una introducción orientada fundamentalmente a su trabajo junto con PHP. Y en este sentido, para poder utilizarlo necesitamos conocer bien la estructura básica de los DTDs y también el modo en que los documentos XML describen cuando eligen hacer validación de los datos mediante algún DTD o no. Vamos entonces a detenernos ahora en estudiar la estructura de un DTD, de un Document Type Definition, como ya decíamos, conjunto de normas que definen la estructura de un grupo particular de documentos XML. Un DTD puede ser o bien parte de un documento XML mismo, en cuyo caso se denomina un DTD interno, o puede estar localizado externamente en otro archivo. En otro archivo que puede estar en el mismo servidor donde tenemos el XML, o bien puede estar también en una URL pública al que se puede acceder a través de Internet. Son, por lo tanto, las dos posibilidades de un DTD interno dentro del XML o externo en el mismo servidor que el XML o accesible a través de Internet. Por tanto, un DTD puede ser interno, puede ir en el mismo archivo XML. Pero hacerlo externo, que sea un archivo separado, es prácticamente siempre mejor. Porque los DTDs intentan definir una clase de documentos y si quisiéramos llevar a cabo después cualquier cambio en ese DTD, tendríamos que hacerlo manualmente en cada uno de los archivos XML que lo contiene. Por lo tanto, es mucho más sencillo guardarlo en un archivo externo de extensión, como veremos, DTD, y desde ahí poder modificarlo y así ya aceptaría a todos los documentos que sigan esas normas. De todos modos, para empezar, vamos a ver cómo podemos incluir un DTD dentro de un simple archivo XML. Aquí lo vemos, vamos a utilizar un ejemplo simple que tenga en este caso pocos componentes. Es un documento XML que serviría para recetas de cocina. Hemos dividido el documento en 3 subsecciones para una lectura rápida. La primera sección, esta que vemos aquí arriba, que es la declaración estándar que ocupa una línea y con la que debe empezar siempre cada documento XML. Esta parte de aquí en la que pone encoding ISO en teoría no sería necesaria, pero para nosotros es prácticamente obligatoria, porque ten en cuenta que si no ponemos el encoding y el tipo, en el momento en el que apareciera una ñ o apareciera un acento, una tilde, perdón, en cualquier lugar del documento daría ya error. Por lo tanto, es imprescindible, en nuestro caso, indicar el tipo de codificación. La segunda sección, que es la que nos interesa más en este momento, que es esta que aquí vemos, es la DTD interna, enmarcada por líneas que empiezan, como puedes ver, con la secuencia menor que exclamación hacia abajo.
Y la tercera sección, esta, que es la que podemos definir como el XML estrictamente hablando. Por el momento, por tanto, vamos a centrarnos en esta segunda sección, en el DTD. Y para empezar, dentro de ella podemos definir dos partes. Una parte que se encuentra fuera de los corchetes, que sería esta, y a la que podríamos añadir también esta otra parte de aquí, que es la parte, como vemos, que está fuera de los corchetes, y que se define como el Document Type Declaration, o la declaración de tipo de documento. Hay que tener cuidado no confundirlo con Document Type Definition, que es como se denomina el conjunto del DTD. En este caso, esta hace justo referencia a ello, es donde declaramos el tipo de documento que queremos analizar. Por tanto, la declaración de tipo de documento nos da información sobre el documento que tenemos que usar para llevar a cabo la validación. En este caso, como se trata de un DTD interno, simplemente le damos el nombre del elemento raíz, que es receta, en el XML que vamos a utilizar. Recuerda que cuando hablamos de elemento raíz nos referimos a aquel que tiene siempre que iniciar y finalizar el conjunto del XML. Es similar a el HTML dentro de un documento de ese tipo. Pues aquí ese documento raíz es receta y por lo tanto es lo que le indicamos aquí en la determinación del tipo de documento. Si en lugar de usar un DTD interno como es este, estuviéramos utilizando un DTD externo, entonces tendríamos que utilizarlo dentro del archivo XML del tipo que vemos aquí. Lo usaríamos para indicar cuál es el tipo de DTD y dónde localizar ese DTD que vamos a utilizar. Una declaración externa de tipo de documento tiene tres partes fundamentales, podemos diferenciar. Por un lado, como vemos, sigue dando un nombre del elemento raíz. Aquí le vemos receta. En segundo lugar, el tipo, que puede ser system, como vemos aquí, que significa en el propio servidor, o public, como vemos aquí, que se refiere a un DTD estandarizado. Y en tercer lugar, la localización. Aquí en el primero es el enlace a un archivo que tiene el mismo nombre, receta DTD, y aquí, como decíamos antes, hace referencia a un enlace, una URL que está accesible a través de Internet. De todos modos, ya tendrías que estar habituado a este tipo de código. Aquí lo vemos otra vez y en este caso se trata simplemente de un archivo HTML que cuando abres, en este caso es el Dreamweaver, el editor de páginas HTML, inmediatamente ya escribe eso, por lo tanto muchas veces no nos damos ni de cuenta, pero observa cómo es exactamente lo mismo que vemos, y si tienes el Dreamweaver puedes observarlo como te aparece dentro del doctype HTML public arriba en la parte superior antes de empezar a escribir. Siguiendo con este primer análisis, el propio DTD consiste en las líneas que se encuentran dentro de los corchetes, que en el ejemplo que estamos utilizando coinciden con estas que vemos aquí. Y lo que hacemos aquí es distribuir los elementos, los tipos de elementos y los atributos que van a ser contenidos en el documento XML. Cuando nos referimos a elementos, nos referimos a un par de etiquetas de inicio y final, de las que podría ser ejemplo esta que aquí vemos, o en caso de un elemento vacío, como este otro que vimos aquí, que como dijimos se puede utilizar en XML. Los elementos a su vez tienen tipos y a veces tienen contenido y atributos. Cuando hablamos de tipo de elemento, nos referimos a una limitación en el contenido y los atributos que puede tener ese elemento. Así podemos usar un tipo para especificar el tipo de datos que puede contener ese elemento o para especificar los atributos que puede tener.
Y el atributo, un atributo que es siempre un par nombre-valor que está asociado con un elemento, según la forma que aquí vemos, el elemento, el nombre del atributo y, entre comillas, el valor de ese atributo. En nuestro ejemplo de DTD interno hemos declarado que nuestro elemento raíz, receta, contiene tres elementos hijos, ingredientes, instrucciones y porciones. Y tiene un atributo obligatorio, un atributo requerido, que es el atributo nombre. Y en esta parte determinamos que cada uno de los tres elementos hijos, ingredientes, direcciones y porciones tiene que ser del tipo denominado parser character data, que es el que aparece aquí como PC data, mientras que el atributo que aquí aparece es del tipo cdata o character data. Esto, por lo tanto, es un ejemplo de DTD interno. Si quisiéramos separar este documento XML en un archivo XML y un DTD externo, sería prácticamente lo mismo. La única diferencia será que aquí, en lugar de incluir los corchetes, lo que tendríamos que poner es una referencia al archivo DTD externo que utilizaríamos. Aquí lo tenemos. Y observa como la diferencia en la parte esta donde pone document type sigue siendo receta, que es el elemento raíz, y ahora aquí indicamos system para hacer referencia al servidor y la localización, como decíamos antes. Observa la diferencia respecto a esto, todo lo que va entre corchetes se quita y se añade aquí system y el nombre del archivo. El resto pues es el XML como lo tenemos aquí, exactamente igual. Y con respecto al archivo data, de extensión que vemos aquí de TD, es exactamente, aquí lo tenemos, el contenido que iba en el interno entre los corchetes. Pues hasta aquí esta entrega. Nos quedamos en este punto. Nos quedan muchos temas sobre XML y PHP muy interesantes de ver. Seguiremos con ellos y empezaremos el próximo video tutorial viendo las distintas formas de analizar lo que a veces se denomina parsear los documentos XML y cómo podemos validarlos o no validarlos. Será en el próximo video tutorial muy pronto. Nos vemos. Os habló Jesús Conde.